Y pues lo primero que tenemos que saber de esto de las comunidades, si se acuerdan de los niveles de organización de los seres vivos, es que las comunidades pues están compuestas de diferentes especies, ¿sí? Y estas comunidades, al estar compuestas de diferentes especies, por ejemplo, esto que tenemos aquí en la presentación, pues vemos que justo cada una de ellas, pues hace que la comunidad sea diversa en cierta forma, ¿vale? Entonces, esto primero que es parte de la definición, ¿no? O sea, de qué es una comunidad y que inmediatamente nos llevaría a decir, ah, bueno, pues es el conjunto de poblaciones de diferentes especies, pues también nos lleva a una de sus propiedades, que es ni más ni menos que la riqueza. La riqueza de una comunidad está definida por el número de especies que existen en esa comunidad. Entonces, aquí en este ejemplo de lo que serían una comunidad de gomitas, por decirlo así, ¿no? Vemos que existen varios individuos de una misma especie, ¿sí? Sin embargo, pues la riqueza, acuérdense, será el número de especies. Ese es como lo importante, como lo relevante. Entonces, aquí, ¿cuántas especies existirían de acuerdo a eso? ¿Cuál sería la riqueza de la comunidad en número? ¿Cinco? 5. Bueno, a ver. Va una aquí con la especie roja, aquí tenemos la especie azul, van 2. Esta como lombricita, 3. La de aquí café con puntitos, 4. La rosa, 5. ¿Sí? Y la verde, 6. Sin embargo, aquí todavía hay más. Esta roja es distinta, 8. La amarilla también, 9. La morada, 10. Esta blanco con rojo, 11. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 distintas, ¿vale? Entonces, más bien serían 11 y efectivamente, o sea, a lo mejor no se confundan, o sea, de la especie verde, por ejemplo, pues hay 5, ¿no? 5 individuos, pero eso no quiere decir que la riqueza es mayor, o sea, la riqueza es de 11 especies, ¿vale? Entonces, cuando yo les pida, por dar un ejemplo más, ¿no? La riqueza de la comunidad en donde ustedes viven, a lo mejor, bueno, para hacerlo más fácil, la riqueza de las especies, de las comunidades vegetales que los rodean, pues entonces lo que ustedes tendrían que hacer es contar, obviamente distinguiendo las diferentes especies, cuántas especies existen en su comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cuántas existirían si ustedes en el primer ejercicio del semestre, si no mal recuerdo, pusieron varias especies ahí anotadas? Pues lo único que tendrían que hacer, pues, es contar el número de especies distintas que anotaron, ¿no? Y eso sería todo. Entonces vean como si está algo sencillo, pero pues esta primera propiedad que estamos viendo, que se llama riqueza, es parte de algo más grande y que distingue a cada una de las comunidades, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de aquí, en esta comunidad lo distinguiría contra otras si lo quisiéramos comparar, ¿no? Y pues obviamente no serían los mismos números, tampoco las mismas especies, cosas de ese tipo, ¿no? ¿Quién tiene el micrófono abierto? Sí. Sí.
Bien, y entonces la riqueza, como ya dijimos, es una de las primeras cosas que se relacionan con la diversidad. Otra de las cosas que se estarían justo relacionando con la diversidad o la medición de la diversidad sería la rareza, ¿no? Así como va a haber la rareza y la abundancia, así como habrá algunas especies que son más abundantes, más frecuentes, mejor dicho, habrá pues especies que son muy raras de ver, ¿sí? Y que a lo mejor se encuentran en menor proporción, ¿vale? Entonces, siempre pues para hablar de la diversidad estaríamos hablando de estos componentes, aunque ahorita pues como estamos viendo la cuestión de comunidades, vamos a hablar justo nada más de la riqueza, ¿no? Entonces, la riqueza y su relación con la diversidad, pues puede ser a diferentes niveles. Lo primero que vamos a hacer nosotros es justo analizarlo a nivel de una sola comunidad, porque pues hay que empezar con algo sencillo, y estaríamos hablando de la diversidad alfa, ¿sí? Si nada más analizamos la riqueza de una sola comunidad. Si analizamos la riqueza de dos comunidades y que esto nos llevaría a tener que hacer comparaciones entre ambas, pues estaríamos hablando de la diversidad beta. Y si ya nos fuéramos así como a un nivel de dificultad más grande, pues comparar diferentes comunidades de toda una región, pues estaríamos hablando de diversidad gamma. Nosotros pues vamos a ver estas dos que son un poco más sencillos y esto ya nada más lo revisaremos de manera bibliográfica o para ver un ejemplo, pero como ejercicios pues sí estaremos analizando estos primeros dos. Entonces, la primera diversidad, o sea, la diversidad alfa y que tiene que ver con la riqueza de una sola comunidad, lo podemos realizar como ya les dije, distinguiendo cada una de las especies que existen y pues obviamente sacando el número de aproximado de los individuos que tiene cada especie. Y pues en algunos casos tendrá que ser aproximado porque efectivamente pues no los podemos censar a todos, ¿no? Es como si fueran los humanos en donde vas y les preguntas, oye, ¿cuántos son, no? Y eso te facilita las cosas, sino que a veces pues son miles de individuos, por ejemplo, las hormigas, ¿no? Si nos pusiéramos a contar cada una de ellas, pues tal vez no acabaríamos, siempre tenemos que utilizar alguna forma de estimar el tamaño de la población. Entonces, por eso hace rato pues vimos poblaciones o la semana pasada, mejor dicho, ¿no? Para ver qué onda, como más o menos tener ese número poblacional, porque aquí pues ya nada más lo único que necesitamos es el número, o sea, cuántos individuos tiene cada una de las especies para poder dar paso al análisis de la diversidad alfa y que tiene que ver, repito, con la riqueza de las especies que se presentan en esa comunidad. Entonces, aquí vamos a utilizar el índice de Simpson, nada más como para ilustrarlo. Es uno de los índices un poco más sencillo y comprensible de entender, debido a que utiliza la frecuencia de qué tan presentes están cada una de las especies, ¿no? En una comunidad. Entonces, aquí está de forma matemática escrito y lo que nos dice es que al final pues obtenemos el inverso de ese índice para obtener esta fórmula que está en azul y de esa forma así entender un número que cuando sea mayor pues estaremos diciendo que tiene una diversidad más grande que un número cuando se presente más chiquito, pues efectivamente hablará de que la comunidad tiene una diversidad menor. Entonces, para ponerlo con el ejemplo, porque si no van a decir, ah, ya nomás nos dejó en la fórmula y nos estamos bloqueando, pues vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Supongamos que salimos de la casa de uno de ustedes, ¿no? Ya que viven ahí en Tequisquiapan, y pues nos encontramos o nos topamos con algunos o con varias comunidades, o una si quieren mejor, en donde había estas especies, ¿no?
fueron afortunados de trampear o de fotografiar un lince, o bueno, en este caso, dos, ¿no? Y pues ya inventariarlos, ¿no? Asimismo, un cacomixtle, un tlacuache, una aguililla rojinegra, una ardilla, en fin, varios, ¿no? Aquí tenemos unas hormigas. Y pues, según ustedes, según sus datos, vieron 2 linces, 4 cacomixles, 5 tlacuaches y así sucesivamente, ¿no? Según ustedes, vieron 26 hormigas, ¿no? Serían muy poquitas, pero bueno, para nuestros fines del ejemplo, pues es lo que vimos, ¿no? Entonces, vean cómo de un lado tenemos las especies, ¿sí? Y habíamos dicho que el número de especies representa la riqueza. Y lo que ahorita vamos a calcular con diversidad alfa es el índice de Simpson, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál sería la riqueza de esa comunidad? Antes de continuar, ¿quién dice yo? ¿Cuál es la riqueza de esta comunidad que está aquí presente? ¿Cuántas especies existen, pues? 10. 10. Muy bien. Y entonces, de estas 10 especies, vean, de este lado tenemos la abundancia de cada una de ellas, es decir, el número de individuos que según nuestro inventario, pues es lo que tienen, ¿no? Presentes. Donde vemos que el lince nada más hay 2, el cacomixtle 4 y así sucesivamente. Y en total, al final, bueno, son 101 individuos. Ya teniendo estos datos, ahora sí podemos proceder a utilizar la fórmula matemática del índice de Simpson, ¿sí? Y lo único que tendríamos que hacer es sacar su abundancia relativa, ¿no? Es decir, ¿cuál es el porcentaje que representan esos dos individuos de toda nuestra comunidad? Si se fijan aquí, pues el INSEE, al ser pues dos individuos, pues nada más representa el 2% de la comunidad. Y por eso aquí lo tenemos marcado que terminaría representando el 0.02, ¿sí? De la comunidad. Mientras que el cacomixle, pues obviamente al tener más individuos, pues tiene un valor más grande. Y así sucesivamente hay que calcular cada uno de ellos, que esto nada más, repito, es fácil, es dividir 4, que es el número de individuos de esa especie, entre el número total de individuos de nuestra comunidad y ya obtenemos nuestra primera cifra. Luego nos pide la fórmula, aquí sí lo pueden ver, que tenemos que sacar el cuadrado de ese número, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente de esa forma estamos como homogenizando esto, ¿sí? Para poder hacer la sumatoria al final. Entonces, aquí lo que estamos realizando en esta última columna, pues, es obtener el cuadrado de este valor. Entonces, 0.02 al cuadrado, pues les va a dar 0.004 y así sucesivamente con los otros valores. Una vez que terminemos esto, entonces lo último que nos pide en este otro paso es justo hacer la suma de todos esos cuadrados. Y aquí está el resultado. Les debe dar 0.47. Terminando eso, entonces hay que sacar el inverso de ese 0.47. ¿Y cómo sale el inverso? Pues dividiendo 1 entre 0.47 y nos da 2.12. Este número, que es adimensional, nos sirve para poderlo comparar con otra comunidad o si es que tenemos el análisis o los datos de esa otra comunidad. Y entonces, si al compararlos, este número, el 2.12, es mayor que en la otra comunidad, estaremos hablando que técnicamente esta comunidad que estamos ahorita viendo es más diversa que esa otra.
Por lo contrario, si este número al final es menor que la otra comunidad que analizamos, efectivamente estaríamos hablando que esta comunidad es menos diversa. Sin embargo, algo que sí no te dice el número y que por eso está bien tener estos datos, pues es que efectivamente a lo mejor uno de estos organismos que tiene más individuos realmente esté provocando o contribuyendo demasiado para este número, pero no quiere decir que a lo mejor sea muy diversa, ¿no? O sea, a lo mejor justo la otra comunidad a la que comparemos tiene más especies y por lo tanto mayor riqueza, pero puede que tenga menos individuos y por eso mismo el número de diversidad nos sale diferente. Entonces, todo eso, pues obviamente lo podremos hacer o analizar posteriormente a todas las operaciones matemáticas. Por el momento, y como no tienen otros datos, pues justo les toca hacer un ejercicio. ¿Qué sería este otro? Entonces, nada más para ver que quedó claro y para que empiecen a hacer su ejercicio. Vamos a pues revisar uno de esos que les queda de tarea o de trabajo. Bien, entonces, si quedó todo claro, aquí se va a ver. Primero, en su ejercicio que les toca realizar, que es esta tablita y que le hace falta completarla, ¿qué tendríamos que hacer, chicos? ¿Qué es lo primero? Estamos observando que aquí tiene cada especie el número de individuos, ¿sí? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿Sumarlos? Sumarlos para sacar el total. ¿Y cuánto le sale esa suma? ¿Le salió 3,223 o no? Corríjanme si no. Sí, es profe. Bien. Bueno, entonces ya está el primer paso. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso que habría que realizar? En la otra columna, la que dice abundancia total, es decir, sacar la frecuencia relativa de la especie, la abundancia relativa. Es usando la fórmula. Aquí es bueno, todavía no es implementar directamente la fórmula, pero acuérdense cómo se sacaba, o sea, esta abundancia relativa. Era justo obtener cuánto es lo que está representando esta especie del total de individuos. Entonces, ¿qué tendríamos que realizar? Una regla. Lo que tendríamos que realizar sería una división. Esos tres individuos, pues, ¿cuánto valen de 220, de 3,223? Entonces, ya aquí le saldría el valor, efectivamente, pues, en decimales. 0.00093. Ajá, son tres ceros, ¿verdad? Después del punto.
Sí. Ok, exacto. Ese sería el valor. Y entonces, lo único que necesitan hacer ustedes es hacer esto mismo con el que sigue, con el Cacomixle, ¿sí? Hasta obtener efectivamente todos estos, ¿no? Obviamente no van a sacar el del total, no tiene chiste, porque 3.223 entre 2.323, pues es 1, eso no tiene, no nos dice mucho, ¿no? En la última columna, lo que tendrían que hacer es elevar este punto 0.93 al cuadrado. Y pues le sale algo así, algo parecido a esto, ¿no? Y por último, bueno, pues entonces sí, ya cuando tengan todos los cuadrados de todos estos números de cada una, correspondientes a cada una de las especies, efectivamente tendríamos que aquí hacer una suma para hacer algo similar a lo que está en la otra diapositiva, a esta de aquí, ¿no? Para obtener este valor. Y entonces, ese valor sí lo tendrían ustedes que poner de este lado. O sea, aquí tendrían que poner D1 entre el valor que les resulte. Por lo tanto, aquí nada más lo voy a señalar con un signo de interrogación. Y pues esto ya les daría el resultado. ¿Vale? Y este resultado, que va a ser un número parecido o algo que distinto a esto, pero que está representando lo mismo, les va a estar diciendo o hablando de la diversidad alfa. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que analizar y comparar? Pues, ¿cuál de los dos valores es más grande y por qué? O sea, ese valor, aunque sea más grande o más pequeño, ¿lo hace más rico en especies o no? Porque si se fijan, las dos tablas tienen el mismo número de especies, ¿sí? Entonces, en realidad no hay más especies que las 10 que existen, ¿sí? Ok, no hay problema, Oscar. Entonces, vean que existe esa posibilidad de analizarlo por ahí y también pues ver cuál es el efecto de tener una especie con muchos individuos, ¿no? A lo mejor esa especie que está contribuyendo con muchos individuos hace que nuestro valor de aquí sea más grande comparativamente con lo que obtuvimos en la otra tabla, pero eso no le hace que esta comunidad sea más rica en especies, a pesar de que sí, la diversidad alfa es más grande, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro primer ejercicio que deberán de hacer junto con el de la lectura. La de la lectura, pues es este, que se llama, la lectura es El Pequeño Gran Bosque. Es un bosque que se encuentra allá por Guadalajara. Y lo que hay que realizar es justo hacer un listado de especies para que me digan, pues, cuál es la riqueza de esa comunidad que se describe ahí, ¿no? O sea, cuántas especies tiene, en otras palabras, ¿sí? Y esto mismo después ya veremos cómo lo vamos a aplicar, pero en su comunidad, ¿sí? Entonces, ahorita se les quedan esos dos pequeños ejercicios, que sería completar este cuadro y hacer la otra lectura, ¿sí? Para que el día de mañana, entonces, sí pasemos a comparar lo que existe en varias comunidades y sobre todo, pues, hablar de comunidades más cercanas a ustedes, ¿no? O sea, lo que hay alrededor de su casa, de su hogar, ¿no? Entonces,